Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Como os he dicho muchas veces, en el Palacio de la Moncloa lo único que rige es un gran interés por no perder el gobierno, entre otras cosas, porque vamos a ver miles de procesados del Partido Popular y alguien tiene que defenderlos. Por lo tanto, no es motivo para que Rajoy sea elegido presidente de gobierno. Un presidente de gobierno corrupto no puede ser presidente de gobierno. Vamos a seguir con lo que empezamos ayer, que es, vamos a dividir en tres partes lo que vamos a hablar en el día de hoy. Coincidimos por descontado con los horarios de la 4 y la 6, puesto que merece la pena que comprobéis lo que se dice en un sitio y lo que se dice en otro. Y automáticamente, si esto os gusta, cerráis la televisión, la 4 y la 6, porque no podemos ayudar a que dos televisiones compradas y manipuladas salgan adelante. Bien, esto es lo que hablamos ayer. Programa postcapitalista que os dije que nos sirve para España y que puede servir perfectamente para el Partido Comunista Chino, al que yo le llamé ayer, a idea, lógicamente, Partido Confucionista Chino. O sea, un partido postcapitalista confucionista chino creo que sería la mejor denominación. Hablaremos un poquito más de China. Ayer dijimos que el objetivo nuestro, el de todos los partidos, el de todos los movimientos, 7 jaques que se constituyan y se formen en el mundo, es pasar por encima del capitalismo, machacar completamente el neoliberalismo y coger del marxismo y socialismo aquellos conceptos y principios que se han demostrado válidos a lo largo de todo el tiempo, como es la teoría del valor. Bien, hoy hablaremos de qué es lo que hay que proteger en el poscapitalismo y lo vamos a comentar con ejemplos de la vida real para que veáis que el poscapitalismo ya está entre nosotros, aunque mucha gente aún no lo haya visto. Y me refiero a empresarios y me refiero a trabajadores. Bien, hablaremos también un poco del Brexit, hablaremos un poco de Londres, hablaremos del gran centro financiero de la City londinense, entre otras cosas porque se dicen muchas estupideces sobre bancos que van a salir a quedar. Os puedo garantizar que la City londinense, la de los 687 alcaldes hasta hoy, no hay fuerza económica política en el mundo actual que sea capaz de doblegarla. Pero os lo explicaremos con detenimiento. Bien, vamos a volver a nosotros mismos. Como os decía al principio, y siempre tratamos de que haya símbolos al lado nuestro, como os decía al principio, el único objetivo que tiene el Partido Popular en estos momentos para seguir en el gobierno es tratar de evitar que miles de altos cargos del Partido Popular, incluido el propio presidente del gobierno en funciones, puedan entrar en el trullo. Y lo demás, cuentos chinos. No obstante, es cierto que ha habido un gran movimiento, una gran presión internacional que ha encabezado Felipe González en España y que ha condicionado ya no solo al Partido Socialista, que lo ha roto en dos, sino ha condicionado también al Partido Popular, que consideraba que era más interesante para él unas terceras elecciones, y tampoco se lo han consentido los poderes fácticos internacionales. Lo de Ciudadanos es de mírame y no me toques, es un partido creado artificialmente y como todo lo que es artificial y comprado, morirá al igual que morirán estas televisiones de las que hablo, la 4 y la 6. Bien, volvamos de momento al Partido Comunista Chino. Yo digo y ratifico por segunda vez que el Partido Comunista Chino ha cometido errores importantes en los últimos tiempos, tan importantes como asumir parte del neoliberalismo financiero y
cometer los mismos errores que han cometido los bancos de Occidente. Como sabéis, lo hemos dicho una y mil veces, los bancos de Occidente, todos los bancos importantes están quebrados. No olvidéis esto porque es muy importante. También los bancos importantes de la Citi están quebrados, faltaría más. ¿Esto qué quiere decir? Desgraciadamente para la Reserva Federal y para el Banco de Inglaterra es que de alguna manera la responsabilidad y tutela de esos bancos la tienen ellos. Y si esos bancos están quebrados por la cantidad de derivados que tienen, pues automáticamente la Reserva Federal está quebrada y el Banco de Inglaterra también. Ahora bien, no podemos comparar la problemática de la Reserva Federal Americana, no la podemos comparar ni por un momento con la del Banco de Inglaterra. La Reserva Federal Americana, al tener 5 grandes bancos que tienen una media de 60-70 billones de 12 ceros de dólares en derivados, automáticamente tiene un total de unos 320 más o menos, 320 billones de derivados que lógicamente tienen que ser de alguna manera resueltos por la propia Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos. El Banco de Israel en estos momentos no tiene ningún banco, ninguno de sus bancos, ya que me lo preguntan aquí, supongo que serán sionistas o antisionistas, el Banco de Israel no tiene ningún gran banco con derivados y por lo tanto no tiene problemas. No obstante, no hay que olvidar nunca que la problemática de un gran banco de Londres, por ejemplo, o de Nueva York, esa problemática se traslada por el sistema, pero a una velocidad impresionante. Este es el gran problema de la globalización financiera, que en estos momentos hay que darle solución, y que el capitalismo como tal no sabe dársela. Es uno de los grandes hándicaps que tiene, y por lo que decimos una y otra vez, que el capitalismo está encontrando serias dificultades para mutar, como lo ha hecho a lo largo de los últimos 250 años. En este momento el capitalismo no sabe cómo conseguir que las empresas hagan beneficios. Y solo grupos muy limitados de amigos de los grandes bancos centrales y de los gobiernos, solo unos pocos consiguen una financiación de dinero fiat ya sabéis lo que quiere decir, dinero, billetes que no tienen respaldo de ninguna clase, que ha servido para que algunas empresas, como los bancos españoles, como los bancos franceses, como los bancos americanos, han servido ese dinero para subir artificialmente los valores de las acciones, en prácticamente todas las bolsas de Occidente, y desgraciadamente también en China, que ha copiado lo peor que podía copiar del neoliberalismo financiero y que ahora intenta resolver con un nuevo presidente que de momento tiene tantos poderes casi como Mao Zedong y Deng Xiaoping en su momento. Lo más importante de China en estos instantes es que su sistema financiero pues tiene serios problemas, que las empresas públicas funcionan mal, están sobredimensionadas, que las políticas, digamos, regionales, las políticas de libre comercio en ciertas zonas de China no están funcionando bien, y lo que es más grave es que hay cierto descontrol en cuanto a que los gobiernos regionales hacen lo que consideran conveniente en estos momentos, y es algo que no se puede permitir un gobierno de las características del chino. China tiene, como sabéis, prácticamente 1.000 y pico millones de habitantes. Es un país enorme, no tanto como Rusia, pero un país enorme, 80 y tantos millones de personas afiliadas al Partido Comunista Chino.
en estos últimos tiempos, en el año 2015, los datos que nos dan es que ha habido 20 y tantos millones de personas que se querían afiliar al Partido Comunista Chino y de los cuales se han admitido 2 millones, que no deja de ser también sorprendente. La realidad es que el Partido Comunista Chino tiene, en cuanto a miembros, más habitantes que la propia Alemania, para que nos hagamos una idea de lo que supone China. Como es natural, el sistema bancario chino, en cuanto a activos y pasivos, pues tiene más que el propio sistema bancario norteamericano, lo cual no es extraño cuando estamos hablando de unos países de una dimensión completamente diferente en cuanto a habitantes. Pero hay grandes problemas en el sistema bancario chino. Se han hecho inversiones que no merecía la pena realizarlas. Es cierto que ha habido inversiones que han sido buenas para el resto de la economía mundial, porque en la medida que se han construido tantas placas solares en China, que los precios han bajado impresionantemente, y es que además han conseguido hacer unas placas solares de altísima calidad y que se pueden fabricar a muy buen precio, con lo cual se han convertido en el suministrador de placas solares para todo el mundo. Y un problema de ellos, en el fondo, resulta una ventaja para el sistema global, ya que estamos en condiciones en estos momentos, sobre todo en los países donde tienen muchas horas de sol a lo largo del día, tenemos la posibilidad de prácticamente, con la energía eólica más la energía solar y más programas de software que se coordinan lógicamente con otras fuentes de energía, se está consiguiendo, a falta de lo que nos queda por conseguir, que es el almacenamiento de la energía eléctrica, que también lo veremos en esta década. La realidad es que en estos momentos el mundo puede utilizar la energía solar y la energía eólica prácticamente como base fundamental del consumo energético. Y, consecuentemente, todas las grandes empresas que se han dedicado al petróleo, gas y demás, van a encontrar serios problemas que se traducirán en que primero caerán los valores de las acciones en la bolsa. Acordaros lo que os estoy diciendo en estos momentos. Irán cayendo los valores de las acciones de todas las empresas energéticas y llegará un momento que no podrán sostenerlas y, por lo tanto, serán, con toda seguridad, nacionalizadas. Estoy hablando de un horizonte de 5, 6, 7, 10 años según los países del mundo de los que hablamos. En fin, tenemos entonces que China en estos instantes intenta controlar la situación política. Y para eso hay que controlar el Comité Permanente de China, ese comité que constituyen 7 personas que hasta ahora tenía un condicionamiento, y es el que tenía 68 años, tenía que dejar el comité. Bien, parece ser que va a haber una excepción y seguirán el presidente chino, Xi Jinping, su primer ministro seguramente, seguirá Wang Li, que es un hombre clave que ha sido capaz de cargarse al responsable máximo de la seguridad en China, y 4 personas más que con toda seguridad serán nombradas el próximo año en el próximo pleno o el pleno en realidad que prepara el plan quinquenal chino. Bien, China, hablamos de ella porque nos afecta mucho. Y yo digo, además, una cosita. El movimiento 7 jaques postcapitalista es un modelo perfectamente válido para China. ¿Por qué? Porque en el fondo, este modelo lo que hace es cargarse todo lo negativo del capitalismo, que es mucho en estos momentos, y, lógicamente, salvar aquello que todavía puede dar juego. A lo largo de 250 años ha vivido el capitalismo. Si ha vivido a lo largo de 250 años, no ha sido por casualidad. Hemos dicho siempre que nosotros tenemos como misión o como objetivo en estos momentos desarrollar un sistema fuerte, o sea, un sistema que pueda ilusionar y convencer a la gente con grandes ideas fuerza. Es decir, igual que en su día el liberalismo
el capitalismo en su fase, digamos, inicial ya defendía claramente el libre mercado, ya defendía claramente el que el derecho de propiedad era vital, y que, por descontado, de alguna manera, los mercados de todo tipo y variedad tenían que funcionar por sí solos y no debían ser intervenidos jamás, pues es algo que en esta última fase neoliberal pues se lo ha cargado completamente el capitalismo y el neoliberalismo. En estos momentos los mercados de Occidente no son mercados libres, son todos mercados condicionados, son todos mercados intervenidos, hasta el punto de que se juntan cada mes 14 operadores importantes bajo la batuta de los bancos centrales, especialmente Reserva Federal, Banco de Londres, Banco Central Europeo, Banco de Japón, Banco de Suecia, etcétera, etcétera, y deciden qué pasará en el mes en cuanto a los cambios de los tipos de cambio de divisas y en cuanto a cómo evolucionarán las bolsas, los mercados de deuda, etcétera, etcétera. Esta es la realidad. Y por lo tanto, en Occidente, por decirlo de alguna manera, no funciona en estos momentos el libre mercado. Que no funcione en el capitalismo el libre mercado da a entender que las cosas muy mal se han puesto. Lo que más les ha fallado, por descontado, y que por eso los Nobeles que se han concedido de economía no tienen ningún sentido en estos momentos, es que se creía que los mercados se autorregulaban por sí solos. Y los mercados han demostrado que no solo se autorregulan por sí solos, sino que por el contrario, los mercados sufren unas burbujas impresionantes y cada vez más rápidamente. Quiero decir, el tiempo que había antes de una burbuja a otra podía durar a lo mejor 10 años, 12. En estos momentos ya tenemos las burbujas constituidas a lo largo y ancho del mundo, prácticamente en todos los sitios. Entonces, decíamos, en China puede plantearse perfectamente un modelo poscapitalista. ¿Por qué no? En realidad, China dispone de las tecnologías más importantes que se han desarrollado en Occidente, que son básicas para el poscapitalismo, dispone de unas tecnologías de información y de comunicación espectaculares, dispone de tecnologías de redes de todo tipo y variedad, dispone de una robótica muy avanzada, dispone prácticamente de todo lo que se necesita para avanzar hacia el poscapitalismo, que en el fondo, lo que pretende es resolver los problemas que ha creado el capitalismo y especialmente el neoliberalismo salvaje, que al no poder salir adelante, pues ha empezado a considerar que lo más interesante para todos, mejor dicho, para ellos, es acabar con las democracias en Occidente y Oriente. Decíamos, y seguiremos diciendo, que lo que tenemos que hacer en estos momentos, es salvar y potenciar y proteger todos los proyectos poscapitalistas que están funcionando. Como sabéis, la gente no entiende nada de nada y entonces hay operaciones, hay nichos de operaciones curiosas como los de Uber, como los temas de los alquileres, como los temas de la propia energía, digamos, para consumir uno la energía que produce. Hay un montón de nichos que están apareciendo, pero lo más importante de todo es que estos nichos se van imponiendo a pesar de que hay gobiernos regionales, a pesar de que hay gobiernos europeos que de vez en cuando se oponen. Pero poner puertas al campo nunca ha funcionado. Es decir, está cambiando todo. Están cambiando los mercados. Está cambiando el funcionamiento del consumidor. Está cambiando todo. Hasta el punto de que ya no hay manera de que las grandes inversiones de los monopolios tengan la rentabilidad que ellos esperaban. Os pongo un ejemplo que además nadie lo asocia a poscapitalismo, pero es poscapitalismo puro. ¿Qué dijo la primera ministra inglesa en el Congreso del Partido Conservador británico? No estamos dispuestos a consentir que el 75% de las familias británicas
tenga un precio de la energía completamente prohibitivo, forzado y conseguido por manipulaciones de las empresas eléctricas que funcionan en el Reino Unido. Bien, en el Reino Unido, sabéis, tenemos a Iberdrola, que consigue el 30% de sus beneficios allí. Por lo tanto, vemos por primera vez en un gobierno que apunta clarísimamente al sistema, digamos, de poder claro a lo largo de los tiempos de las compañías eléctricas y les dice que vayan pensando que esos precios que tienen no los van a poder mantener en el futuro porque los precios marginales de la energía van bajando y por lo tanto los consumidores también los tienen que tener más bajos. Fijaros que la energía es un componente muy importante, tan importante como que supone prácticamente el 10% del PIB mundial. Es un componente para el consumidor, es un componente para las empresas, pero lo que es indudable es que se puede conseguir muchísimo más barato la energía. Eso es poscapitalismo, que lo veremos más rápidamente de lo que la gente se imagina. Y además resolverá otro de los grandes temas del poscapitalismo, que es tratar de proteger el clima, o sea, no consentir que sigamos emitiendo CO2 a la atmósfera como una pandilla de locos. Conseguiremos que el poscapitalismo, lógicamente, mejore el clima, entre otras cosas porque nos interesa poder vivir en la Tierra el máximo tiempo que podamos. Después, ¿qué más cositas tenemos que defender en el poscapitalismo? Pues por descontado las redes que, como sabéis, las redes y las aplicaciones de todo tipo que funcionan hoy día y que tenemos a nuestra disposición, prácticamente por muy poquito dinero, y que sin embargo contienen en su interior todo lo que ha sido capaz de desarrollar el mundo en los últimos 50 años, que es mucho más que en los últimos 2000 anteriores. Por lo tanto, el poscapitalismo avanza, y todo esto que estoy diciendo es tan válido para España como lo es, por descontado, para Chile, como lo es para Brasil, como lo es para China, que era de quien estábamos hablando. Estamos en red, como sabéis, cientos de millones de personas. Me atrevería a decir varios miles de millones de personas. Y, lógicamente, no hay poder alguno que puedan eliminar esto, salvo algún pequeño problemilla puntual, como puede ocurrir cuando a los hackers les dan por jorobar pues, un sistema como el Wi-Fi, que se utiliza para muchas aplicaciones. Pero siempre será un problema puntual. Lo cierto es que hay que reconocer que en las redes se dicen tonterías a millones o a miles de millones. Quiero decir, cada vez que se hace un tuit, cada vez que se escribe algo en Facebook, cada vez que se pone en Instagram algo, en realidad el 99% de lo que se pone no vale absolutamente para nada de nada. Y la gente debería tener claro que, en fin, que no deja que sí, que es divertido el cliquear, que es divertido escribir chorraditas, pero tiene que tener en cuenta que en realidad en estos momentos está enriqueciendo a unos poquitos que cada vez que dicen una gilipollez, pues los otros cobran unos centavos de dólar, por ejemplo. Bien, el poscapitalismo lo que tiene es que puede funcionar prácticamente sin necesidad de prensa, televisión, radio, etcétera, etcétera. Televisión, acordaros lo que os digo ahora, irá desapareciendo cada día más, porque maldita la falta que hace, especialmente en un país como España, en que todo está manipulado y comprado. Con tertulianos de los que solo se salvan escasamente un 10%, y somos muy generosos, y en cuanto a la prensa escrita, el 90% de las páginas y de los artículos que se ponen no valen ni para cascarla. Y si hablas del Economista, por ejemplo, que me he molestado hoy en verlo, pues ni siquiera digo el 90%, el 95% son artículos que no sirven para nada. Esta es la realidad. Entonces, de lo que se trata es, las redes son vitales. La tecnología de la información, la tecnología de la comunicación, la tecnología que nos permite disponer de la inteligencia que se ha desarrollado a lo largo de los años. Eso lo tenemos ahí.
Y podemos estar hablando en Chile, y podemos estar hablando en Madrid, o podemos estar hablando en Moscú. Estamos todos interconectados y podemos trabajar en cualquier tipo de proyecto postcapitalista. Incluso podemos llevar el ritmo que consideremos más conveniente en cada uno de los países. Insisto, en China, en estos instantes, tienen que corregir los defectos que han cometido asumiendo el neoliberalismo financiero. Y por lo tanto, su sistema financiero, que hoy día podríamos considerar de quebrado, no les queda más remedio que sanearlo. Sanearlo quiere decir que el Estado, que en realidad es el propietario a todos los efectos de toda la banca china, lo que tiene que hacer es sanearlo. Sanearlo quiere decir que todas las deudas fallidas, todo lo que es moroso, fallidos y con seguridad absoluta, hay que tirarlo, enterrarlo en el cementerio, capitalizar el resto y a partir de ahora tomarse muy en serio que cuando se presta dinero hay que hacerlo de forma que vaya a los sectores más eficientes del sector industrial, de servicios, comercial, etcétera, chino. Para poder conseguir esto, lógicamente, un país de ese tamaño lo tiene que conseguir, lógicamente, con un poder fuerte. Es inevitable. Pero, dando por hecho que es inevitable, lo cierto es que el capitalismo chino, como el capitalismo norteamericano, han fracasado como tales capitalismos y tienen que corregir todos los defectos que tienen, que son muy importantes en el mundo financiero. Eso sí, mucho más grave lo que ocurre en estos momentos en Estados Unidos, Londres, Europa, que lo que ocurre en China. Dejando China en estos momentos a un lado, porque seguiremos demostrando que el movimiento Siete Jaques, el movimiento del poscapitalismo, es vital para cualquier tipo de sistema en estos momentos. Y es que el marxismo quedó finiquitado prácticamente en 1989, el neoliberalismo quedó finiquitado de verdad a efectos reales, aunque no oficiales, en el 2008, y lo que queda del capitalismo finiquitará, sin dudas de ninguna clase, en los próximos años, salvo que seamos capaces de hacer algo que lo supere y que dé solución a los problemas que han surgido, que nada tienen que ver con el capitalismo de los últimos 250 años. Nos pasamos por un momentito a España. Hemos hablado del gobierno. El gobierno no tiene más interés que conservar el control del Ministerio de Justicia, de la Fiscal General del Estado y, en la medida de lo posible, de los máximos jueces posibles en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Pero eso también está encontrando resistencias importantes en estos momentos, porque cuando tú eres juez y te encuentras con 100 pollos que han estado trincando en la operación Gürtel, o en la Púnica, o en la operación de Valencia, o en la operación que se os ocurra a las tarjetas Black, o lo que queráis, cuando un juez ve eso, por muy comprado que esté, por muy condicionado que esté, por muy condicionada que esté su carrera a la sentencia que pueda emitir en su momento, llega un momento como les pasó a los italianos, que terminan cogiendo, sentando en el banquillo a los presidentes de los grandes partidos y obligándolos a que de una manera u otra desaparezcan de la circulación política. En el caso de Benito Craxi, presidente del Partido Socialista Italiano, pues ya sabéis que terminó sus días en Túnez y nunca más pudo volver a Italia. Pues bien, en España el Partido Popular y el Partido Socialista y Convergencia y Unió fundamentalmente, podemos decir de ellos que deberían ser partidos ilegales completamente, porque han utilizado la ley de partidos políticos, han utilizado la financiación irregular a base de contratos del Estado para financiar sus partidos, sus campañas electorales e incluso sus disfrutes y gustos personales, porque también se han repartido una buena cantidad de las mordidas. Por lo tanto, estos partidos que se han financiado ilegalmente no pueden estar legalizados.
Y el problema que tenemos en estos momentos es que partidos como Podemos, que nos ofrecían ilusiones, encima están rotos, están peleando unos y otros, y digamos que de lo más interesante que se ve por ahí, que sería lo que defiende, por ejemplo, Rita Maestre en Madrid, aunque necesitaría tener mejor asesoramiento, o Errejón lo que propone para el Congreso de los Diputados, se queda muy corto, desgraciadamente, en los momentos actuales. Concretamente, Errejón dice que hay que tocar en el Congreso 3 temas: modelo territorial, regeneración, modelo económico. Bien, nada nuevo, quiero decir, también lo podrían decir perfectamente el Partido Popular y el Partido Socialista, y sin embargo, el problema o los problemas, estos aunque los resolvamos, que no se van a poder resolver en el contexto actual, no resuelven los problemas de España. Porque en el fondo los problemas importantes de España es que seguimos con un paro del 20%, que somos incapaces de reducirlo. Perdón, son incapaces los políticos actuales de reducirlo. ¿Se podrían ensayar cosas? Claro que sí, ahora os hablaré dentro de un momento, y sigo antes con otro tema que me interesa mucho. El modelo territorial de España de Podemos. Podemos ha cometido errores 1000, pero este sí ha sido uno de ellos. Y no es tan difícil de resolver si hicieran caso a lo que estamos proponiendo en el movimiento 7 Jaques para España. Por ejemplo, igual que Alemania, un país, por cierto, en estos momentos quebrado por culpa del Deutsche Bahn. En Alemania, no obstante, cuando han visto que los distintos Länders o algunos Länders eran incapaces de poder salir adelante, han resuelto la cosa con mucha facilidad. Han elaborado una ley que permite fusionarse a los Länders, a lo que aquí llamaríamos a las comunidades autónomas. Si tú puedes juntar 2 Länders, o 3, o 4, normalmente la eficacia y la eficiencia de la economía de esos 4 que ahora se convierten en un único Länder funciona mucho mejor y se ahorra mucho dinero. Por más vueltas que le demos, cuando los Länders no son grandes, como sería el caso de las comunidades autónomas españolas, cuando no son grandes, ¿qué coño pinta una especie de gobierno de 12 ministros en La Rioja, o en Murcia, o en Asturias, o en Santander, o en Aragón? ¿Por qué no? No tiene sentido que tengamos unas autonomías tan pequeñas con 12 ministros o con 10 ministros, que me es igual. No podemos tener la sanidad dividida en 19 pedazos o la educación dividida en 19 pedazos que para lo único que sirven es para dividir a los españoles. Si nosotros, siendo, digamos, comprensivos con la situación, porque a mí personalmente, que nací en Zaragoza, me preocupa Aragón, pero lo justo. A mí que lo que me preocupa de verdad es España. Me preocupa que España funcione bien y normalmente que esté bien gobernada, no con gobiernos corruptos uno detrás de otro. Lo que nosotros proponemos en el movimiento 7 Jaques, de ahí el 7 que lo utilizamos para casi todo, es que en vez de 17 autonomías y 2 comunidades autónomas, ¿por qué no tener 7 en España? Que recojan de alguna manera lo que Cataluña, el País Vasco y otras comunidades que llevan muchos años dando la paliza con el tema de su identidad particular. Hagamos una reforma constitucional total, incluso cambiemos la Constitución de forma tal que Cataluña se encuentre cómoda en la nueva Constitución, de que el País Vasco y Navarra se sientan cómodos y que el resto de los españoles se sientan cómodos, porque no hay dudas de ninguna clase que se puede conseguir igualdad de derechos y deberes, pero en vez de tener, como decía antes, 200 ministros, tener, por ejemplo, en una primera fase 70 nada más. Parece tonto, pero maldito, ¿para qué queremos tanto consejero que no sirven para cascarla? En realidad, ya donde hay un consejero hay una posibilidad en España de ejercer el latrocinio. Disminuyamos las comunidades autónomas. Errejón, que parece que eres el único que va buscando algunas soluciones,
disminuyamos el número de comunidades autónomas en España de momento, en tanto hay un cambio de constitución, y resolvamos en buena medida el 60-70% del déficit que tenemos en estos momentos y que no tiene solución. O sea, si España tiene desde hace ya unos cuantos años un déficit de 50, 60.000, 70.000 millones de euros, es sencillamente porque tenemos 17 autonomías, 2 ciudades autónomas y normalmente gobiernos inmersos completamente en la corrupción. Por lo tanto, podemos suprimir con un cambio legislativo tan simple como permitir a las comunidades autónomas que se unan si lo consideran conveniente y que lógicamente sean todos los ciudadanos de las 2 autonomías. Por ejemplo, Aragón, Navarra, La Rioja. Los navarros dirán que sí, que no, como sabéis, pero ¿por qué no? Aragón, Cataluña, Rioja, Navarra, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden conformar una unidad autónoma nada más? Desde el punto de vista económico no hay ninguna duda de que merece la pena. Desde el punto político, si miramos la historia, qué extraño es que Aragón y Cataluña y Baleares y Valencia, y me atrevería a decir alguna isla del Mediterráneo que ya no es nuestra, ¿qué problema hay si queremos respetar la historia en que juntemos todo eso? ¿O qué problema hay si desde el punto de vista económico de la solvencia, es que tenemos que hablar de solvencia? Si un país es insolvente como es España, como es Cataluña, como es Aragón, como son todas las comunidades autónomas españolas, ese país no tiene ninguna viabilidad de ninguna clase y por lo tanto hay que resolver de una puñetera vez. Es que lo del Partido Popular y el Partido Socialista es de juzgado de guardia. 30 años para no darse cuenta de que hemos convertido España en 17 virreinatos de mierda, hablando en plata, 17 virreinatos y 2 ciudades autónomas que también la corrupción las domina de arriba abajo. Esto no tiene ni pies ni cabeza y solo ocurre sencillamente porque de paso que se hizo un modelo territorial tan criminal o tan presuntamente criminal, el señor Felipe González se encargó de cargarse la justicia, la constitucionalidad del Poder Judicial. Se lo cargó con la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial y nos dejó un cirio para siempre. Todo por salvarse él de las acusaciones que le podían venir del GAL o simplemente por las miles de corrupciones que surgieron en todo su periodo desde el primer día que empezó a gobernar. Y a todos los niveles, porque es que la corrupción alcanzaba todo. Entonces, hemos tocado aquí sin darnos cuenta, o dándonos cuenta por descontado, varios temas que son fundamentales. ¿Cómo resolvemos el déficit de España? Sin hacer recortes en educación y sanidad, convirtiendo las 17 autonomías y 2 ciudades autónomas en 7. Resolvemos el problema del déficit prácticamente en un 80%. Al disminuir las unidades, digamos, que tienen capacidad de inversión de gasto y de ser compradas, también disminuimos la corrupción. Por lo tanto, fijaros, con una ley que solo se puede aprobar con facilidad, si se quiere, en el Congreso de los Diputados, con una ley orgánica seria, reducimos el problema de las autonomías a 7 problemas, a 7 autonomías nada más, y resolvemos de un plumazo el tema del déficit y, por lo tanto, de que la deuda siga aumentando todos los años. Este es el programa número 1 de todos los partidos políticos de los que estamos hablando. Fijaros, en 5 minutos lo hemos resuelto. Una ley que permita que las autonomías se fundan, tratando de respetar la historia y los deseos de algunos ciudadanos que tienen especial interés en sus territorios, pero sin olvidar que España tiene que ser una España para todos y de todos, con los mismos derechos y deberes para todos los españoles. Y estoy hablando desde una perspectiva, si la queréis llamar de izquierda, izquierda, y si la queréis llamar de centro-derecha, pues también os lo consiento. Pero es vital acabar con la corrupción y acabar con este sistema autonómico que nos mata, sin dudas de ninguna clase, y que nos ahoga. Nosotros debemos 1,5 billones de euros, que no podremos pagar nunca. Solo tenemos 2 opciones.
o negarnos a pagarlo, si afrontamos las consecuencias, o por el contrario, tratar de que la deuda no vuelva a aumentar un solo euro jamás. Para lo cual hay otros temas que tenemos que tocar, como es natural. Porque claro, tampoco tiene sentido que nosotros tengamos, aparte de ese 1,5 billones, avales a favor de los bancos prácticamente de 400.000 millones de euros más el dinero que hemos metido directamente en ellos. O sea, hemos metido 500.000 millones más para garantizar la viabilidad de los bancos y para que puedan seguir funcionando. Pero están quebrados todos los bancos españoles. Bankia, por descontado, Bancaja, ese apaño que quieren hacer unos de fusionar y otros de que privatice. No podemos consentir que se privatice un banco más porque nos van a costar dinero. No podemos consentirlo y por lo tanto, si queremos parar de una puñetera vez el crecimiento de la deuda, tenemos ya que de una puñetera vez también controlar a los bancos. Si los bancos dependen de nosotros, porque nosotros los hemos salvado, si los bancos dependen de nosotros, nosotros no les vamos a consentir a los bancos que vuelvan a hacer un desahucio más. Y esto lo digo desde una posición de derechas perfectamente, de un señor de derecha al que han desahuciado, o de un personaje de centro de izquierdas, o una persona de clase media, baja, media, alta, que lo han desahuciado. Cuando ellos tendrían que estar en estos momentos en la cárcel, porque los delitos que han cometido los presidentes de nuestros bancos son de nota, ninguno se salva, nadie supera la prueba del algodón. Y el responsable del Banco de España por los mismos motivos. Y el ministro de Economía correspondiente que ha autorizado lo que ha autorizado con los bancos, idem ad idem. Estamos hablando desde el mensaje que deberían estar aportando en estos momentos Errejón, Iglesias y demás, y dejarse de chuminadas como llevar de alguna forma al inconsciente ciudadano el problema de la violencia a la calle. No se puede hacer. En los tiempos que corren, te barren del mapa. En un mes todo el mundo está perfectamente controladito y encerradito. Si no entendemos esto es que somos idiotas. Estoy hablando para Iglesias especialmente. No entender eso es no entender nada. Querer utilizar el dolor de la gente para tomar el poder es demencial. No se ha conseguido nunca ni se conseguirá jamás. Las cosas se consiguen cuando una masa de la población importante como la había en el M15, en la época del M15 y 2 años posteriores, había una masa suficiente en España para tratar de dar la vuelta a la tortilla, que quería decir que se podía conseguir el 30 y tantos % de los votos. Esta es la realidad. Eso fracasó. Y si no se corrige, y si no se siguen haciendo gilipolleces, porque juntarse al Partido Comunista vuelve otra vez a meterse en el coco de los españoles, a ese inconsciente colectivo que todavía piensa en los partidos comunistas con cuernos. Y aunque no sea así, es lo mismo. El Partido Comunista nunca debió entrar en Podemos. Y el señor Garzón menos. Esta es la puñetera realidad. Seguimos necesitando un partido Podemos o similar, sin ideas raras, que sea transversal, en el que estén los profesionales indiferentes que nunca han votado a nadie, en el que esté la clase media, la clase media baja y la clase media alta. Gente a la que no hay que asustar con jamelgos como hay por ahí en alguna de la candidatura de Madrid, que parece dirigida por un par de chulos de barrio. No se puede ir por ningún lado. Hay que votar a Rita más que nada porque al menos ha corregido su forma de actuar en el pasado, aunque tiene ahora que rodearse de gente que sepa a dónde tiene que ir el Ayuntamiento de Madrid y a dónde tiene que ir los círculos de Podemos de Madrid. Claro que hay que movilizar a la gente, vital, pero lo que no se puede es jugar con la gente, ni se pueden cambiar las políticas de la noche a la mañana. He dicho entonces que de los tres temas que le preocupan a Errejón, el modelo territorial ya se lo he resuelto y le he resuelto de paso el déficit español y cancelar el incremento de deuda. Ahora le vamos a seguir diciendo cosas. En España, en estos instantes, lo más fundamental para todos es echar del gobierno al presidente del gobierno español. Al presidente que nombren antes de final de mes o a final de mes,
los señores del Partido Socialista Obrero Español, que han sido traidores a sus causas a lo largo y ancho de la historia del PSOE. No nos marchamos del PSOE en su día por capricho. Hicimos un manifiesto y volverlo a recuperar. Ángel Gimeno, manifiesto de salida del PSOE. ¿Por qué salí del PSOE? Por lo que ahora estamos viendo. Desde Felipe González Rubalcaba, pasando por todos los altos dirigentes, Rodríguez Ibarra, etcétera, 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 se cargaron el Poder Judicial y se cargaron a todos los efectos la posibilidad de hacer de España un Estado democrático. Se vendieron por un plato de lentejas y, de hecho, Felipe González pasó unos años del 93 al 96 que son de película, porque si no estuvo de tratamiento psiquiátrico permanente, algo parecido sí que le ocurrió, porque se deterioró físicamente como nunca. Lo que me sorprende es que en 2016 salga de nuevo a tratar de apoyar al presidente de un partido corrupto que a su vez es corrupto, demencial. Leed el manifiesto que escribía yo en el 2011 y veréis, cuando en realidad estaba criticando a José Luis Rodríguez Zapatero y aquella cohorte de idiotas que ejercían de ministros o de miembros del Partido Socialista, incluido el Pepiño Blanco, que ahora intenta levantar cabeza. No se lo consintáis. Pepiño Blanco es responsable como ministro de Fomento de la tragedia de Angroix. Es responsable, pero me atrevería a decir que aunque no haya estado empujando al tren para que se cayera, lo que sí que está claro que es que empujando su candidatura a la Junta de Galicia o la Xunta de Galicia, permitió que se hicieran cosas en ese talgo de las que tienen que responder muchísimas personas, incluso la ministra de Fomento que le siguió, que también tapó todo lo tapable y que tampoco se puede consentir que en un país que se dice que hay Estado de Derecho, lo cual no deja de ser una ironía, el Ejecutivo condicione la labor de la justicia hasta el punto de que en estos momentos no veamos claro cómo va a salir ese tema y que sea Europa la que tenga que resolvérnoslo. Creo que ha quedado claro lo que pienso de Pepiño Blanco, presidente del Comité Federal, el otro día. Una vergüenza para cualquiera que en algún momento haya sentido algo positivo por el socialismo, como es mi caso. Bien, amigos, me dicen algunos que no me puedo alargar porque si no corremos el peligro de que os aburráis. Yo lo que pretendo es que la 4 y la 6 compitan en nuestra franja horaria y nos carguemos la 4 y la 6 cuanto antes, al igual que la 1, la 2, la 3, la 5, la 13TV y demás. Entre otras cosas porque maldita la falta que hacen. No aportan nada nuevo y consecuentemente no tiene sentido de que sigan funcionando a base de que con nuestros presupuestos, con nuestros impuestos, se pague la vida y milagros del señor García Farreras o se pague la vida y milagros del señor Paolo Basile o se pague la vida y milagros de la gente que está al frente de televisiones ruinosas, al igual que de radios y periódicos, que están muertos y que, sin embargo, la señora vicepresidenta del Gobierno en funciones ha mantenido con vida y, en el fondo, no merece la pena. Porque si lo pensáis bien, hoy día la influencia de la prensa escrita en España es nula. La de la televisión muy poquito. Y oír chorradas y a gente inculta, inepta, como la que sale por la 6ª y la 4, como digo, con honrosas excepciones, y con curritos que trabajan y se lo sudan cuando van a los juzgados o cuando van a ver la salida de los congresos, del Congreso de los Diputados o de la Presidencia de Gobierno de Valencia, o etcétera, etcétera. Esos curritos, nuestro máximo respeto, por descontado, para que sigan dando información. Pero los dirigentes que encima se lucren con unos programas que no valen, que no deberían pertenecer a lo que llamamos el occidente democrático y civilizado, pues, señores, creo que merece la pena que sea por Periscope, sea como sea, YouTube, Facebook, hay que hacer lo imposible por acabar con estas televisiones que solo funcionan sencillamente porque cuentan con un apoyo desorbitado por parte del gobierno y de gente como el mundo empresarial que ni siquiera se ha enterado de que cada día lo tiene más jodido y solo podrá salir adelante
si admite sentarse a negociar y hablar en serio con el primer gobierno postcapitalista que haya en este país y que esperamos que no sea mucho más allá de dentro de 2 años. El movimiento 7 Jaques, que ya tiene seguidores por miles y con gente muy inteligente y muy organizada, ofrece a todo el que quiera la posibilidad de disponer de la información y la formación que necesita. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, el Palacio de los mierdas como Florentino Pérez, saludos a todos.